El denominador común de estas luchas ha sido siempre un enfrentamiento entre conservadores y liberales, o sea, entre la derecha y la izquierda. La independencia, la reforma, la revolución y el humanismo mexicano son claramente luchas del pensamiento de izquierda que procura la libertad. Entonces, hablemos ahora de las diferencias entre el pensamiento conservador o de derecha y el liberal, de izquierda o progresista, como quieran llamarle. Y básicamente son dos fuerzas que se enfrentan en nuestro país y en el mundo, aún dentro de la pluralidad y la heterogeneidad que existe en materia histórica, política y filosófica, ¿no? La diferencia está en las convicciones que unos y otros tienen y que emergen de los principios éticos como valores fundamentales, compartidos y aceptados actualmente de manera universal por la humanidad. Es decir, son la Declaración de Principios de la ONU, por ejemplo, contienen estos ideales. Son ideales por los que han luchado todos los pueblos en busca de la felicidad, la verdad, la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad y la responsabilidad. Actualmente les llamamos derechos humanos y se representan en el amor al prójimo. De esto se derivan la honestidad, el respeto, la solidaridad, la dignidad, el cuidado al medio ambiente, etc. Ahora, la ideología de izquierda tiene estos ideales y por tanto busca que todos los seres humanos tengan los mismos derechos a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación y a la jubilación, para que haya bienestar. La ideología de derecha, conservadora, aunque en general reconoce estos principios, no acepta el de la igualdad. Y no asume la igualdad porque superficialmente observa que los seres humanos tienen un temperamento desigual, mayor o menor fuerza corporal, porque tienen distinto fenotipo o color de piel, distintas capacidades intelectuales, distintas habilidades y hasta diferentes funciones en la reproducción. Esto, el pensamiento conservador lo atribuye a un mandato divino o a un dictado de la naturaleza que expresa desigualdad. A lo largo de la historia, desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el neoliberalismo, las sociedades se han organizado en función de clases. Económicamente con ricos y pobres, étnicamente por blancos y negros, estéticamente en bellos y feos, políticamente con gobierno y pueblo, en religión por jerarquías eclesiásticas y feligreses, a los que por cierto llaman ovejas. Así la humanidad se ha estratificado en seres supuestamente superiores e inferiores, que es lo que llamamos el supremacismo por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. De tal forma, las sociedades se han constituido en base de desigualdades económicas, sociales, políticas y religiosas. Así se han constituido, dentro de estructuras que otorgan riquezas materiales o simbólicas a minorías consideradas superiores, mientras que las mayorías se ubican en capas que van hacia abajo con distintos grados de inferioridad.
inferioridad. La ideología de derecha busca conservar esta desigualdad porque según su entendimiento es parte de la vida, ¿no? Si unos seres humanos son más fuertes y otros más débiles, si unos tienen mayor coeficiente intelectual que otros, si unos son más bellos según su criterio, entonces ellos ven que pues hay una diferencia, ¿no? Piensan que los considerados superiores merecen más que los que consideran inferiores, porque, repito, así lo manda Dios o la naturaleza. Los conservadores están entonces de acuerdo con la estratificación social, con que se mantengan las estructuras económicas piramidales, con que la política esté en manos de la oligarquía y con que instituciones anacrónicas que se apegan a ciertas costumbres y modos de vida se conserven sin importar si benefician o perjudican. Esta forma de pensar invalida todos los principios éticos antes mencionados. Por ejemplo, en lo que respecta a la libertad, y como bien decía Lacordaire, un religioso francés, entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, y entre el amo y el esclavo, la libertad oprime, solo la ley redime. Es decir, cuando solo los superiores pueden ser libres, la libertad se convierte en opresión a los que se consideran inferiores. Asimismo, cuando solo unos cuantos tienen acceso a la justicia, los superiores, esta se convierte en injusticia para las mayorías. Y la responsabilidad entre desiguales es contraria a la equidad, ya que se adjudica arbitrariamente solo a unos y no a otros. Entonces, la fraternidad y el amor al prójimo desaparecen. En tanto, los seres humanos pues ya no se consideran hermanos ni semejantes. Unos son superiores y otros son inferiores. Y entonces, en vez de eso generar amor, estimulan el odio y el desprecio a los diferentes. Finalmente, la opresión, la injusticia, la falta de responsabilidad, la no identificación con el prójimo, la soberbia y la discriminación que la ideología conservadora desea mantener, se oponen a los principios éticos consensuados universalmente. Y como esto actualmente es inaceptable por el grado de conciencia que la humanidad en general ha alcanzado, entonces los conservadores se ven obligados a mentir, con lo cual también violan el principio de la verdad, que es el valor que nos permite ser libres. Y así surge lo que llamamos la doctrina de la hipocresía, que decía Monsiváis, o de la simulación. Sí tienen que simular, porque no pueden aceptar la igualdad, pero eso ya no está aceptado, digamos, socialmente. Entonces, la ideología de la izquierda no contempla la igualdad en función de las características que distinguen a los seres humanos como individuos. Es decir, habíamos dicho que primero los conservadores, al ver que son diferentes, dicen, no, bueno, pues unos son superiores, otros inferiores, y no somos todos iguales. Los de izquierda, eso es superficial. Nosotros tenemos una noción más profunda de la existencia, aludiendo a que la igualdad proviene de que todos y todas los seres humanos
provenimos de la misma semilla, la humanidad. En aras de esa igualdad, la izquierda lo que propone es que es necesario crear leyes que, valga la redundancia, igualen las condiciones y las oportunidades según las diferencias que tienen las personas entre sí, las diferencias individuales, ¿no? Para que todos y todas tengan acceso a bienes materiales, psicológicos o espirituales. Así lo expresa Simón Bolívar, que en su Carta de Jamaica de 1815 dice, y cito, «La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esa diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios y las virtudes le den una igualdad propiamente llamada política y social». Fin de la cita. Entonces, si la igualdad es el principio fundamental que valida a los demás y según su aceptación determina y distingue a la derecha de la izquierda, resulta interesante que este principio estaba ya plasmado en la identificación de nuestros pueblos originarios con el maíz. Y es contrario al supremacismo de otras culturas. Me explico. Acorde con la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos y desde la perspectiva cultural mexicana, vamos a utilizar la analogía de que el ser humano es como el maíz. Porque el maíz no solo es el alimento fundamental de nuestros pueblos, sino que los mexicanos y las mexicanas originarios se identificaron con este en su esencia humana y en su ciclo vital dentro de un complejo mítico e histórico. Animando este sentimiento, tenemos el poema del otomí Tairo Yadi que dice: «Somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino». O podemos tomar a la poesía del escritor mexicano Abel Pérez Rojas, que dice: «Mira en el interior del elote la simiente de mi sangre, la pulpa de mi cuerpo, la huella de donde vengo. Escucha en el interior el canto de los grillos, los arrullos de las abuelas, las bendiciones de mi madre y el soplo de Centeotl. Tienes en tus manos la promesa añosa, la bendición de Tonantzintli a mi gente. En la mazorca de maíz veo fémures y tibias, veo sonrisas y abrazos. Es puntal de mi estirpe, es huella de nuestro andar, es un pedazo de mi tierra amada». También hay un segmento en una poesía de Gabriela Mistral que dice: «El maíz del Anáhuac, el maíz de olas fieles, cuerpo de los Mixitlis, a mi cuerpo se viene. En el viento me huye, jugando a que lo encuentre, y que me cubre y me baña el Quetzalcóatl verde de las colas trabadas que lamen y que hieren. Braceo en la oleada como el que nade siempre, a puñados recojo las pechugas huyentes, riendo risa india que mofa y que consiente, y voy ciega en marea verde resplandeciente, braceándole la vida, braceándole la muerte». Bien, ahí está toda la identificación del mexicano con el maíz. El maíz, como
en todas las plantas, tiene una semilla y esta da lugar a la raíz. Luego surge el tallo, las hojas y las mazorcas, que prácticamente son el fruto. En sus etapas de crecimiento estaría la germinación, el desarrollo vegetativo, la floración, la formación y llenado de granos, la maduración, la cosecha y ya el fin del ciclo vital. Ahora, para que esta planta crezca y se desarrolle, para que sea una fuente de energía con valores nutricionales y vitaminas para otros seres vivos, para que absorba metales pesados y provea de macronutrientes a la tierra misma de la que procede, requiere de fertilizantes, de agua, de luz solar y de cuidados que la prevengan de plagas que pudran la raíz, el tallo o la misma mazorca. Bueno, la especie humana también nace de una semilla que se forma de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Análogamente a la planta del maíz, esta semilla da lugar a una raíz en la que se encuentra la información que determina las características del individuo y el aparato nervioso que regula todas las funciones del cuerpo humano. Dentro de esta raíz está eso. Entonces, dentro de la más primitiva sería la parte instintiva, que desde el psicoanálisis se conforma del instinto de conservación o sobrevivencia, de Eros, que representa la vida, la sexualidad y el placer, y de Tánatos, que representa el deseo inconsciente de muerte, de reposo y de vuelta a lo inorgánico. Son instintos. Entonces, de la pulsión erótica surge el impulso de vida amoroso y sexual. El impulso agresivo puede derivarse tanto de Tánatos como de Eros, incluso del instinto de conservación y sobrevivencia. De tal forma, la interacción de estos impulsos, erótico, agresivo, junto con el medio externo, es decir, en la interacción de estos instintos con el medio externo, dan lugar a que las emociones de las personas sean de alegría, placer, miedo, ira, tristeza, compasión, sorpresa, aversión, ternura, entre otras. Después de estos instintos se desarrollan las capacidades intelectuales que devienen de una parte más evolucionada del cerebro, como sería el pensamiento, el razonamiento y los principios éticos. Entonces, para que el ser humano se constituya en el animal racional, social y político que es por naturaleza, y sea un ser sano, productivo y con valores éticos y feliz, con lo que se beneficia a sí mismo o a la comunidad humana y a la tierra a la que pertenece, pues necesita amor y cuidados para generar ese sentimiento que de raíz tiene por naturaleza. Requiere de conocimientos para desarrollar sus capacidades, las motoras y las racionales, y precisa incorporar principios éticos que lo inclinen moral y amorosamente a su colectividad, configurando ideales que van a dar sentido a su existencia, ¿no? Sin ideales, pues es muy difícil vivir. Y sin estos principios, pues puede corromperse por las diversas plagas del mundo externo en el que habita, ¿no? Entonces, así como la planta necesita agua, luz solar y nutrientes de la tierra en que se encuentra para crecer y desarrollarse,
El ser humano requiere de amor, alimentación, cuidados y conocimientos para crecer y desarrollarse. Y así como la planta se enferma y se pudre por falta de cuidados en su crecimiento, el ser humano se enferma mentalmente y se corrompe por la falta de valores éticos en su entorno. Nosotros conocemos la plaga de la corrupción, es una plaga. Entonces, ante la agresión, el ser humano puede tornarse agresivo y destructor, porque también eso está en su condición humana. Cuando a una persona se le estimula el miedo y la ira irracionales, en vez de sentir amor, sentirá odio hacia sus semejantes. Entonces se perdió el amor al prójimo. Y atentará en contra de sí mismo, de su comunidad y del medio ambiente. Bueno, hasta la próxima.